Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor, dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero compartir este tema relacionado con lo que es le he titulado a este tema el engaño de la tentación. El engaño de la tentación. Y quisiera primeramente que comprendiéramos, que entendiéramos lo que es la esencia de la tentación, de toda tentación. Hebreos capítulo 4 nos habla precisamente de este punto. Nos dice el versículo 14, en el capítulo 4, versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El versículo 15 especifica y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, este pasaje nos habla de un sumo sacerdote que tenemos. Dice que puede compadecerse de nuestra condición, porque Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Si alguien nos entiende, si alguien nos comprende, es el Señor Jesús. Por eso dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, en otras palabras, nos da el ejemplo de alguien que pasó por lo que nosotros pasamos, que se asimila con lo que nosotros atravesamos, que nos entiende, que nos comprende. Una de las cosas más típicas y comunes en la etapa de la adolescencia y de la juventud es que muchas veces el adolescente y el joven siente como que nadie lo entiende, especialmente sus padres, como que no lo entienden. ¿Por qué? Porque ya están grandes, porque ya están viejos, porque ellos ya vivieron su vida, porque ellos no conocen ahora el nuevo ambiente, la nueva moda. Ellos no entienden ahora el desarrollo que hay en la escuela, no entienden mis padres, no entienden los adultos, no entienden ya la gente grande de edad, no comprenden mi vida, mi situación, mi desarrollo como joven, como adolescente. Muchas veces ese es el típico concepto que hay en muchos adolescentes y muchos jóvenes, y es una de las razones por las que se toman muchas decisiones equivocadas, se cometen muchos errores en la vida, muchos fracasos, muchos golpes innecesarios. Pero la palabra nos dice en este pasaje que aunque no nos comprenda, por así decirlo, papá, mamá, aunque no nos entiendan los hermanos en la iglesia, aunque no nos entienda el pastor, aunque no nos entiendan los adultos en general, los maestros, etcétera, ¿verdad? Hay uno que sí nos entiende, hay uno que nos conoce, nos comprende y se asimila con nuestras tentaciones, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, y su nombre es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él sí nos comprende, Él sí entiende lo que atravesamos, Él sí se asimila con lo que pasamos. Y por eso la misma palabra dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te levantará, el Señor te recogerá. O sea, en otras palabras, si en algún momento, joven, sintieras que papá, mamá, algún adulto, los adultos no te entienden, hay un Dios que te entiende, que está ahí para levantarte, para ayudarte. Puedes correr a Él, puedes hablar con Él, puedes desahogarte con Él, expresarle a Él lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, lo que estás atravesando, y tenlo por seguro que Él sí te va a comprender. ¿Por qué es que Él me va a comprender? Si Dios está en el cielo, Dios, ¿qué va a saber Dios de mis debilidades? ¿Qué va a saber Dios de mis tentaciones? ¿Qué va a saber Dios de mis luchas?
¿Qué va a saber Dios lo que yo paso y cómo me siento y lo que atravieso? ¿Qué va a saber Dios? Muchas veces, consciente o inconscientemente, tenemos esa idea como que Dios, sí, Dios es grande, es poderoso, pero yo soy débil, yo soy joven, yo necesito vivir la vida, yo necesito alguien que se asemeje a mí. Pues realmente Cristo dice en este pasaje, no tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, que Él sí nos entiende, porque Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Según las cosas que pasa el joven, la jovencita, Él fue tentado en todo. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo es posible que el Señor haya sido tentado en todo si hay tantas cosas que no habían cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, ¿verdad? Por ejemplo, no había redes sociales. ¿Cómo iba a ser tentado a estar 4, 5, 6 horas metido, enviciado en las redes sociales, por así decirlo, ¿no? Uno puede pensar eso. ¿Cómo va a ser tentado el Señor a traer un carro deportivo último modelo para andar jugando carreras en las calles? Algo típico de la juventud en este tiempo, en estos días. Pues no había carros deportivos de esta manera en el tiempo del Señor Jesús. Entonces uno puede pensar como que esos tiempos pues ni tentaciones había, porque realmente todo estaba muy obsoleto, todo estaba muy limitado, no había nada de lo que hay ahora. Y en cierto sentido es una realidad que ha cambiado todo, los tiempos, las épocas. Lo que hay ahora quizás sí es cierto, no lo había hace 2000 años atrás. Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo una verdad. Y el punto es cómo comprender, cómo entender que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay muchas drogas que se están moviendo en este tiempo entre la juventud, en las escuelas, cada día más y más. Más jovencitos, más jovencitas muriendo de sobredosis a la temprana edad. Cada día mirándose esa plaga extendiéndose más y más, no solamente en las escuelas, sino aún agarrando, atrapando a jóvenes cristianos, a jóvenes que van a una iglesia, que conocen la palabra de Dios de alguna manera. Entonces, ¿cómo es que el Señor pudo haber sido tentado en todo esto? Bueno, muy sencillo, y precisamente avanzamos y pasamos para ir mirando algunas escrituras que quiero ir cubriendo rápidamente. Vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 17 al 17 y vamos a ir entendiendo precisamente los aspectos de lo que es la esencia de la tentación. Veamos cómo lo dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Digo un amén cuando lo tenga. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando miramos lo que nos decía la Escritura en Hebreos, que el Señor se compadece de nosotros según nuestra condición, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Debemos de entender que la manera como el Señor fue tentado, en la semejanza en la que fue tentado, en la semejanza que se resume toda tentación, es en estas tres cosas. Desde Adán y Eva fueron tentados en estas tres cosas. ¿Cuáles tres cosas? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas son tres cosas que el enemigo usa para tentar al hombre, y que lo usó desde un principio con Adán y Eva. Lo usó en el tiempo del Señor Jesús en el desierto, cuando lo tentó estando en el desierto en la tentación, y lo usa constantemente en nuestro tiempo. Igualmente el tiempo ha cambiado, la ciencia ha evolucionado, ha avanzado, muchas cosas han cambiado, pero lo que sigue igual es lo mismo que el enemigo siempre ha usado, siempre seguirá usando y siempre continuará usando. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Estas tres cosas son las tres cosas en particular que el enemigo ha utilizado para destruir al joven, para tentar al hombre, para destruirlo y llevarlo a la perdición. Detrás de estas tres cosas se encuentra toda tentación. La esencia de toda tentación está en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces el Señor fue tentado con los deseos de su carne, o sea, de diferentes maneras. El Señor fue tentado cuando de repente lo querían hacer rey y le tendían mantos y le tendían palmas y lo aplaudían y querían que fuera el rey y lo querían homenajear, pero él no se dejó llevar por nada de eso. Él dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es de más allá de esta tierra, mi reino está en mi gloria y yo vengo con un propósito definido a esta tierra, vengo a cumplir una misión y nada me va a desviar de mi propósito. Cuando estaba en el desierto, el Señor Jesús, dice la palabra que el enemigo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tuvo hambre el Señor. Allí estaban los deseos de la carne manifestados de cierta manera, no como un deseo pecaminoso, porque el Señor no tenía pecado, o sea, nunca participó del pecado, pero sí con el deseo de satisfacer su carne, de satisfacer su necesidad física de alguna manera. Pero él no cayó. Él respondió y dijo al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Se paró en la palabra, se afirmó en la palabra y venció los deseos de la carne. Dice que el enemigo lo llevó a un monte alto y le dijo: mira todos los reinos del mundo, velos, mira la gloria de ellos. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Ahí ya no estaban los deseos de la carne, estaban los deseos de los ojos. El querer llegar a tener algo en esta vida, el llegar a decir: soy rico, soy famoso, soy esto, soy lo otro, ¿verdad? Son los deseos de los ojos. Pero ahí tampoco el Señor fue tentado, o sea, fue tentado, pero no accedió, no cayó, porque el Señor respondió y dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Aleluya, solamente a Él le servirás. Entonces el Señor fue tentado en toda nuestra semejanza. Deseos de la carne. Los deseos de la carne tienen que ver con nuestras pasiones. El hacer, el experimentar, tiene que ver con el querer probar una cosa, probar otra, probar lo que está a la moda, probar lo que los amigos prueban, hacer lo que ellos hacen, experimentar con lo que este mundo nos dice que es divertido, que es especial, que por qué no lo haces. Todo eso son los deseos de la carne, el querer hacer las cosas que el mundo hace, participar del pecado que el mundo participa. El enemigo siempre te va a llevar a los deseos de la carne para querer estorbarte. En el tiempo de Cristo usaba algunas cosas diferentes, hoy usa otras diferentes, pero siguen siendo los deseos de la carne. Prueba, haz, experimenta, no te quedes solo restringido, limitado, experimenta. Tenemos que entender que hay detrás de cada tentación de los deseos de la carne. No hay vida, no hay gozo, no hay alegría, no hay felicidad, no hay un desarrollo sano. Hay derrota, hay muerte, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, dice la palabra. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Solamente hay un camino que nos ofrece felicidad, gozo y alegría. Es el camino de Dios, es el camino que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito el nombre del Señor. Entonces el enemigo nos quiere seducir, manipular a través de estas tentaciones, de esta esencia, los deseos de la carne. Tiene que ver con nuestras pasiones, lo que hacemos, el probar, el hacer, el experimentar. Nunca hay una tentación más fuerte que en la etapa de la adolescencia y de la juventud, a decirle: prueba, experimenta, que no te digan, que no te cuenten, pruébalo, hazlo, experimentalo. Y eso es lo que nos quiere inducir a hacer. Pero detrás de ese deseo de la carne hay muerte, hay destrucción, hay daños físicos, emocionales, espirituales.
No solamente los deseos de la carne, sino los deseos de los ojos, que tiene que ver con las posesiones, el querer tener cosas, el querer comprar y tener aquí, tener allá. Todo eso, cuando deseamos tener algo, no es malo querer tener algo. Querer tener un carro no es malo. Querer tener un buen trabajo no es malo. Querer tener un estudio, querer comprar una casa, aún en la juventud, o lo que Dios te permita, no es malo. Lo malo es que creas que por lo que tienes, por eso vales, por eso eres algo, por eso eres alguien. Lo que tienes nunca le dará verdadero valor a tu vida. Lo que tienes nunca te hará mejor persona. No porque tengas muchas cosas, no porque llegues a tener, vas a ser mejor o vas a ser alguien más especial. No, solamente cuando tienes la vida de Dios, la presencia de Dios, los frutos del Espíritu de Dios, eso es lo que te hace ser alguien valioso, alguien especial, alguien realmente diferente que lo que este mundo nos enseña y nos ofrece. Veamos entonces el punto número 3. Mirábamos es el punto número 1, los deseos de la carne. El 2, los deseos de los ojos. Y el 3, la vanagloria de la vida. Que esto ya no es el querer hacer o el querer tener, sino ahora es el querer ser alguien. El querer ser alguien importante, alguien reconocido. Los jóvenes se meten a las pandillas para ser respetados y ser alguien. Y aparentemente así ganan respeto. Se meten a traficar drogas, se meten a vender para tener dinero y tener poder y ser alguien. Les gustan que los vean, que los respetan, que son alguien en esta tierra. Todo eso es una falsedad. Ser alguien como lo es el mundo, ser alguien por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos o por la vanagloria de la vida, es falso, es vano, no perdura. Solamente cuando te afirmas en Dios, cuando encuentras tu identidad en Cristo, entonces te conviertes en alguien, en un verdadero hijo de Dios, en un príncipe del Rey, en un redimido por la sangre del Cordero de Dios. Solamente en Cristo eres alguien. Y no eres alguien porque tienes esto, porque tienes lo otro. No eres alguien porque haces esto o haces lo otro. Eres alguien porque has creído en Cristo y has recibido tu identidad de parte del Señor de una manera hermosa y maravillosa. Amén, mis hermanos. Ahora, entonces, en estos 3 aspectos se resumen todas las tentaciones que el hombre pueda pasar. Por eso el Señor Jesús dijo que Él se identificaba con nosotros porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Todas estas tentaciones las pasó el Señor y las venció y salió como vencedor. Y dice el Señor: hijo, cuando tú estás pasando una tentación, joven, jovencita, te dice el Señor: yo sé lo que estás pasando, yo sé el deseo que hay de querer experimentar con aquello que te ofrecen los amigos en la escuela, en la calle, en el trabajo. Yo sé lo que se siente cuando eres tentado, cuando te ofrecen el querer tener algo y ganarte algo y ganarte dinero rápido y dinero fácil y hacer esto y hacer lo otro. Yo sé, dice el Señor, a mí me lo ofreció Satanás también. A mí me lo ofreció todo eso y me dijo: mira, si te postras y me adoras, te lo ofrezco. Los reinos de esta tierra, los reinos de este mundo, te lo ofrezco. Yo sé lo que es eso, dice el Señor. Que te ofrezcan el mundo entero. En ocasiones el adolescente, el jovencito siente como que le están ofreciendo a manos abiertas todo el mundo con sus placeres, antojos y deseos. Pero repito, lo que no te dicen es que cuando cedes a esa tentación hay muerte detrás de ella. Pero el Señor te dice: hijo, yo te ofrezco algo mejor que lo que este mundo te ofrece. Yo te ofrezco lo que en este mundo no hay. Yo te ofrezco un gozo real, una paz verdadera, una satisfacción genuina. Yo te ofrezco algo que jamás encontrarás en este mundo. En este mundo cada día te sentirás más vacío. Entre más pruebas de Él, entre más aparentemente disfrutas de Él, más vacío te sientes a cada día. Ahora, estas tentaciones de lo que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, primeramente Cristo fue tentado en todos estos aspectos y por eso se identifica con nosotros, nos comprende, nos entiende y dice: allí estoy para ayudarte. Acérquense al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. No están solos,
No se sientan solos, dice el Señor. Si nadie más te entiende, yo te entiendo. Si nadie más te comprende, yo te comprendo, dice el Señor. Porque yo fui tentado en todo según tu semejanza y yo lo vencí todo. Es la gran diferencia. Porque la mayoría de nosotros somos tentados en todas las áreas también. El problema con la mayoría de nosotros es que fallamos en una área, fallamos en otra, fallamos en un momento, fallamos en otro. Pero hay uno que no falló. Hay uno que no falló en ningún momento, en ninguna área, sino que salió como vencedor. Y si nos agarramos de su mano y aceptamos su ayuda, vamos a vencer en toda lucha, en toda prueba, en toda tentación. No importa del tamaño que sea, no importa el aspecto, no importa la forma, vamos a vencer. Ahora, debemos de entender que esa esencia de la tentación primeramente no reside ni comienza afuera de nosotros, sino adentro de nosotros. Porque muchas veces pensamos, los deseos de la carne es lo que está afuera. Quiero hacer, quiero experimentar todo lo que hay allá afuera. Los deseos de los ojos, quiero tener todo aquello que se mira atractivo y se mira agradable a mis ojos. La vanagloria de la vida, quiero ser alguien en esta vida, quiero ser alguien en esta vida y quiero que me reconozcan y quiero ser famoso, quiero ser reconocido en las redes. Hermanos, todo eso es un caos terrible. Que cuánta gente deprimida porque no le dieron like a una foto que puso en las redes, ¿verdad? Y porque no tiene tantos seguidores, y si lo abandonan algunos se deprime porque ya perdió tantos seguidores. Hermano, todo eso es falso, esa apariencia es vano. Con que tengas a Cristo en tu vida, en tu corazón, tienes lo más importante, tienes la realidad, tienes la esencia de lo que necesitas, y todo lo demás es falso. Pero el problema más grande, repito, de estas tentaciones no reside fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Veamos cómo lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un proceso de cómo el hombre, cómo el joven, cómo cada persona es tentada, y el principio, la raíz del problema no reside en lo que está fuera de nosotros, no reside en lo que está en nuestros alrededores, en lo que está en la escuela, en lo que está en el trabajo, en lo que está en la calle. No reside en lo que está fuera, sino en lo que está dentro. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En otras palabras, no es Dios quien te puso en esa situación, quien te metió en esa tentación. No es Dios, sino, entonces, ¿quién es? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice claramente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia. La tentación se origina, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, se origina en la propia concupiscencia, en lo propio que hay dentro de uno. Concupiscencia significa, en otras palabras, pasiones desordenadas. Dios a todos nos dio pasiones, sentimientos, deseos. Sentir no es malo. Tener pasiones, tener deseos, tener anhelos, eso no es malo. Eso es normal y natural. Dios lo puso en todo ser humano. Lo puso en el hombre, lo puso en la mujer, en el joven, en el adolescente. Entonces eso no es algo malo ni un pecado. El problema es cuando mis pasiones se desordenan. Entonces es cuando se convierten en concupiscencia. Y es cuando viene el peligro de la concupiscencia, ser tentados por esa concupiscencia,
y entonces la concupiscencia dice que da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Este es el desarrollo, cómo vienen las malas decisiones, las malas acciones, cómo se termina envolviendo y enredando el joven en cosas destructivas, cómo cae en las drogas, cómo cae en las relaciones sexuales fuera del matrimonio, cómo es tentado por un lado y por otro lado, de una forma y de otra. Todo comienza de esta manera. La esencia comienza en la concupiscencia del corazón del joven, de la jovencita, cuando sus pasiones se desordenan, que precisamente ahí ya se convierten en pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es otra cosa sino que una distorsión de lo bueno que Dios ha hecho. Lo bueno que Dios ha hecho, el diablo lo desordena, lo distorsiona, y entonces eso se convierte en pecado. Porque, por ejemplo, le pongo el ejemplo, la sexualidad. ¿Quién estableció la sexualidad? Dios la estableció. Es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para el matrimonio. Para una pareja que se une en matrimonio, y entonces puede disfrutar de esa relación hermosa. Y la sexualidad es un regalo de Dios. Es algo lindo, es algo puro, es algo limpio, es algo hermoso a los ojos de Dios, en el plan de Dios, en el desarrollo de Dios. Pero ¿qué viene a hacer el enemigo? ¿Qué viene a hacer Satanás? Que el Señor lo reprenda. Viene a distorsionar lo que Dios ha hecho. Viene a llamarle malo a lo bueno que Dios hizo, y viene a llamarlo bueno a lo malo que Él hace. Entonces, cuando distorsiona lo que Dios hace, el orden, el plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces es que comienza a generarse el pecado, una distorsión de lo bueno. O sea, el enemigo diciéndole al joven, a la jovencita: ¿cuál es el problema? ¿Para qué tienes que esperar a casarte? ¿Para qué tienes que esperar a entrar al matrimonio? ¿Por qué no puedes experimentar y probar con relaciones sexuales fuera del matrimonio, en tu adolescencia, en tu juventud? Todos lo hacen, donde quiera es normal. Todas en la escuela lo practican. Donde quiera, cada día se mira como el pan de cada día, y no se mira raro quien lo hace. En este tiempo que estamos viviendo, se mira raro quien no lo hace. Esa es la realidad. A quien se le apunta como extraño y como raro no es al que lo está haciendo. Al que lo está haciendo se le apunta como divertido, se le apunta como especial, se le apunta como que ese sí está gozando la vida. Dichoso él, miren nomás cómo anda, mírenla a ella cómo anda disfrutando de la vida, haciendo y deshaciendo lo que se le antoja, con quien se le antoja, cuando se le antoja, y no tiene límites, ni restricciones, ni problemas. ¿Qué es lo que estamos mirando? Esa persona es aplaudida y halagada. Pero el joven que se guarda, la jovencita que se mantiene, muchas veces es señalado, apuntado, anticuado, anticuada. Si el varoncito, si el joven no anda haciendo lo que el mundo hace, lo señalan, y en ocasiones que no te gustan las mujeres, que eres gay, o que es tu problema, ¿verdad? Que no te miramos, que andas haciendo lo que los demás hacen. No es que no me gusten, me gustan, pero amo a Cristo y estoy buscando agradar a un Dios que me redimió, a un Dios que me salvó, a un Dios que me limpió. Estoy buscando hacer la voluntad de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Bendito su nombre. Entonces, cuando uno mira que el que en este tiempo, todavía hace algunos años atrás, ¿verdad?, todavía no estaba tan mala cosa, al que se le apuntaba y se le señalaba era el que andaba haciendo lo malo. Pero en este tiempo ya no es así. En este tiempo se le señala más al que se guarda que al que anda enredado en toda esa clase de pecados y perversidades. Pero dice el apóstol Juan, allá en 1 de Juan 3, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco no lo conoció. Bendito el nombre del Señor. No te extrañes si el mundo no te aplaude. No te extrañes si el mundo no te conoce. No te extrañes si te miran como un bicho raro, porque al Señor tampoco no lo conocieron. A Él tampoco no le aplaudieron, sino que Él no fue aceptado por este mundo, ni lo serán los seguidores fieles al Rey. Pero
pero serás aceptado por el Rey de la Gloria, serás aceptado por sus ángeles en gloria. Él te recompensará, Él te premiará, Él te bendecirá de una manera especial. Aleluya. No te sientas mal cuando te miran como raro, como rara. Escuchaba la historia del testimonio de una jovencita que se miraba presionada, ¿verdad?, por las amigas a involucrarse en relaciones sexuales porque se estaba guardando, y ella mantenía su virginidad, su pureza. Y la criticaban por eso y la apuntaban y hacían chistes de ella y decían cuantas cosas las amigas, que entre comillas amigas que se acercaban a ella, ¿verdad? Y ella un día se cansa de la manera como la trataban y les dice claramente: miren, el día que a mí se me antoje, que yo quiera, yo puedo ser como cualquiera de ustedes, pero ustedes jamás podrán ser como yo lo soy. Jamás tendrán lo que yo tengo. Ustedes no tienen nada que perder. Yo tengo algo que guardar. Yo tengo algo puro. Yo tengo algo valioso. Yo tengo algo especial. Y si yo quisiera ensuciarme en el lodo que ustedes andan, en el momento que quiera lo puedo hacer. Pero ustedes no pueden tener lo que yo tengo. No pueden ser lo que yo soy. ¿Por qué? Porque no habían mantenido aquella pureza, obviamente. Entonces el mundo, para ser como el mundo, en cualquier momento cualquiera puede ser como el mundo. Cuesta ser como el mundo, no cuesta nada. Enredarse, caer, ceder a tentación aquí, tentación allá, cuesta, eso no cuesta nada. Lo que cuesta es mantenerse puro, mantenerse santo, agradar a Dios, vivir para Dios, mantenerse esperando en Dios, en la voluntad de Dios, en la obediencia a Dios. Eso cuesta, pero eso trae verdadera satisfacción primeramente, verdadera recompensa, verdadera bendición de parte de nuestro Dios. Verdadera bendición. Vamos a avanzar en nuestro tema. Recuerde lo que nos dice acá la palabra: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, de adentro. El problema comienza por dentro. Si adentro está todo en orden, nada del desorden de afuera te puede seducir ni manipular. Si adentro tus pasiones están en orden, el desorden como vive el mundo afuera no te podrán mover. Pero si adentro traes un desorden, tú mismo andarás buscando el mismo desorden que traes adentro para relacionarte y para participar de ello afuera. ¿Sí me explico? O sea, el problema, la raíz está por dentro. Vuelvo a repetir: si por dentro mis pasiones están en orden, si las tengo en orden por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y siempre las pasiones se quieren jalar para aquí, para allá, lo quiere mover a uno, pero si tú te paras firme en el Señor, te anclas en la palabra de Dios, y como dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Guardando tu palabra, el camino del joven, la vida del joven, el caminar del joven, de la jovencita, se mantiene limpio, se mantiene íntegro, se mantiene agradable a Dios. Entonces, si uno mantiene en orden su interior, sus pasiones, nada del desorden de afuera te podrá mover. Vuelvo a repetir, nada. Te vas a topar desorden por un lado y por otro. Te vas a topar tentaciones, invitaciones, manipulaciones de un lado, de otro, de una forma, de otra, de un color, de otro color, de un sabor y de otro sabor. Te vas a topar de todo. Pero la clave es tener en orden lo de adentro, para que lo de afuera no tenga poder sobre tu vida. Cristo lo dijo de esta manera: viene el príncipe de este mundo contra mí, pero él nada tiene en mí. Mi vida está en orden, mis pasiones están en orden, mi corazón está en orden, y nada puede hacer contra mí, porque lo que hay dentro de mí está ordenado, está ordenado. Por eso la religión lo que trata de hacer es ordenar la vida del hombre por afuera. Quítate, ponte, hazte, deshazte por afuera. Pero la obra de Dios verdadera
no trabaja solamente, no comienza, mejor dicho, trabajando por afuera. Comienza con el corazón, ordenando el corazón, cambiando el corazón y poniendo el corazón en el orden de Dios, en la voluntad de Dios. Y cuando ordena tu corazón, ese orden de adentro se exterioriza y comienza a manifestarse en tu estilo de vida, en tu estilo de hablar, en tus decisiones, en tus acciones, en lo que haces, en lo que realizas, porque hay orden en tu corazón, hay orden en tu vida, hay orden en lo que decides, hay orden en lo que haces, hay orden en todo tu caminar, porque hay orden acá adentro. Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sobre todas las cosas que nos pide el corazón. ¿Y para qué nos pide el corazón? Para ordenarlo, porque del corazón es donde salen los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. Todo lo malo sale del corazón y necesitamos que sea ordenado. Tú tratarás de ordenar tu corazón y tu mente y no podrás. Lo lograrás por un par de días o de semanas o de meses y volverás a lo mismo. Pero cuando le abres el corazón verdaderamente a Cristo Jesús, al Rey de la Gloria, Él es el único que tiene poder para ordenar nuestra vida, ordenar nuestros pasos, ordenar nuestro corazón y darnos de esta manera la victoria. Entonces dice claramente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. Todo comienza con el desorden del corazón, el desorden de la concupiscencia, el desorden de las pasiones desordenadas, y ahí da a luz el pecado, y ahí da a luz la muerte. Va en una secuencia dominó, trayendo destrucción a la vida del hombre. Veamos un pasaje más y avanzo rápidamente. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Oiga lo que dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces nos dice claramente: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Nos da algunos ejemplos de lo terrenal. Nos da algunos ejemplos de esas situaciones que se tienden a mover en la vida, sobre todo de la juventud, por causa de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, por causa de la concupiscencia que nos lleva al pecado y el pecado a la muerte. Acá nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Allí están las pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué dice al final que es idolatría? O sea, habla de fornicación, de impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo lo que se mueve allá adentro en nuestra concupiscencia. Deseos desordenados, pasiones desordenadas. Pero termina diciendo que es idolatría. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona es movida o arrastrada por estas pasiones, deseos de la carne, por estos deseos de los ojos, por esta vanagloria de la vida, generalmente esto se convierte en un ídolo, en un dios, delante del cual se rinde, se postra y lo adora. Vive para adorar aquella práctica, aquella clase de vida. El que practica y vive disfrutando, entre comillas, queriendo cada día más y probar más y hacer más fornicación, más impurezas. Fornicación, entendemos lo que es relaciones sexuales fuera del matrimonio para una persona que no está casada, para la juventud en este caso. Impurezas podremos aplicarlo más abiertamente en nuestro tiempo a la pornografía, a todo lo que estamos expuestos a mirar en las redes, en la televisión, en los medios, cada día más descarados, más abiertos. Hace años atrás se limitaba bastante
la televisión, los medios, todo ello, ahora ya está todo al acceso de la vida del joven, del adolescente. Impurezas, pornografía, todo esto viene a contaminar la vida del hombre. Pasiones desordenadas, viene a desordenar todos nuestros deseos, nuestras pasiones, malos deseos. Avaricia, que es idolatría, lo declara como idolatría, repito, porque se convierte en tu Dios. Se convierte en un ídolo para tu vida. Vives para ello, lo adoras, te postras, lo honras, te entregas sin reservas, te das, te gastas a ti mismo, a ti misma, sin importar nada. Te das hacia aquello. ¿Por qué razón? Simplemente porque se ha convertido en tu Dios. Has cambiado de Dios. Eso es lo que quiso hacer Satanás con el Señor Jesús cuando le dijo: mira todo esto, ve los reinos de este mundo, ve la gloria de ellos, ves todo lo que hay ahí, todo esto te daré si te postras y me adoras. Quiso que adorara al enemigo, a Satanás. Le ofreció, le propuso, ¿a cambio de qué? Te daré, mira nomás, ve los deseos de los ojos, ve los deseos de la carne, ve la vanagloria de la vida. Todo eso será tuyo si te postras y me adoras. ¿Usted piensa que nomás al Señor le hizo Satanás esa oferta? Al joven de este tiempo se la hace constantemente, casi diario. La misma oferta: póstrate y adórame, y te daré que pruebes, que goces, que disfrutes. Y muchos jóvenes de los del mundo, no digamos, viven postrados adorando los placeres, adorando las pasiones, adorando el querer ser alguien, adorando el querer resaltar. La jovencita queriendo ser Miss Universo, queriendo mirarse de lo mejor. No importa si tiene que exhibir su cuerpo entero para ser deseada por los hombres. No importa lo que tenga que hacer. No importa que se tenga que degradar, prostituir prácticamente, pero quiere ser popular, pero quiere ser conocida, pero quiere ser especial o sentirse especial por un momento. Y al final se sentirá como una basura en esta tierra, porque alguien lo dijo de esta manera: Satanás toma a la juventud como un chicle, lo mastica, lo exprime, le saca todo el jugo, todo el sabor, pero nunca se lo traga. Al último lo escupe y lo tira a media calle. Así termina todo el que le da lugar al enemigo. Nunca termina bien, termina exprimido, termina quitándole todo: su vida, su juventud, su alma, su ser, y termina aún tirándolo a la calle como un pedazo de basura. No así el Rey de los cielos. El Rey de los cielos dice: yo honro a los que me honran, el que me sirve será honrado por mi Padre. Yo lo bendeciré, yo lo enalteceré, yo me glorificaré sobre su vida. Yo no usaré de esa forma a mis hijos. Yo no abusaré de mis hijos. Respetaré a mis hijos. Satanás abusa del hombre, exprime al hombre, lo utiliza y después de que se sirve de él, lo tira como una basura. Entonces Dios quiere que nosotros no tengamos otro Dios. No tengamos al Dios, repito, de la impureza, al Dios de las pasiones desordenadas, al Dios de los malos deseos, al Dios de la fornicación, al Dios de la avaricia. No quiere que tengamos a ese Dios, porque dice: todo el que participa de estas cosas termina convirtiéndose en un idólatra. Un idólatra es un adorador de otros dioses. Y generalmente identificamos al idólatra como alguien que se postra y adora a una imagen o un nicho por ahí o alguna cosa. Pero esos no son los más comunes. Los idólatras más comunes y más entregados, que entregan su vida y su ser completa, son generalmente los que adoran la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Todo esto, esos son los idólatras más grandes que hay y los más fuertes, que realmente se entregan y se dan con todo lo que tienen. ¿Por qué el Señor nos manda y nos pide que nos abstengamos de estas cosas? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir es abstente. Haz morir por la palabra, por el Espíritu de Dios. Ordena en tu vida todas estas cosas para que no te conviertas en un idólatra, dice el Señor. ¿Y qué pasa aparte de ser un idólatra?
si me entrego o participo de alguna de estas cosas. Dios nos ha entregado la juventud para que en la juventud echemos cimientos sólidos para lo que hemos de ser en nuestra vida adulta o nuestra vida entera, todo el resto de nuestra vida. Generalmente los cimientos se ponen en la etapa de la juventud. ¿Y por qué es un problema? Por ejemplo, comienza este pasaje diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Fornicación, ¿por qué es mala la fornicación? ¿Qué tiene de malo? No le estoy haciendo daño a nadie, dicen algunos jóvenes. Estoy pasando un buen tiempo, es algo voluntario, es algo que lo estoy haciendo en mutuo acuerdo con ella o ella con él. ¿Cuál es el problema? Oiga bien lo que le voy a decir. Si no entendía o no sabía algunas de las consecuencias de participar o practicar este tipo de prácticas de pecados. Cuando nosotros comenzamos a vivir una vida liberal, sexualmente hablando, en este caso la fornicación, comenzamos a ensayar para practicar la infidelidad. Y el día que entramos al matrimonio, ya somos expertos y ya llevamos un cimiento de infidelidad sin darnos cuenta de ello. La práctica de la fornicación es un ensayo para la infidelidad dentro del matrimonio. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios mandó tan rigurosamente que tanto el joven como la jovencita se mantuvieran puros, mantuvieran la virginidad hasta el día de su matrimonio? ¿Por qué? Y el que no lo hacía, ¿sabe qué pasaba? Era muerte, moría irremisiblemente. No era castigado, no era simplemente que no sé, le ponían una disciplina o alguna cosa. No, moría, lo apedreaban. A un joven, a una jovencita. ¿Y por qué un Dios tan severo? ¿Por qué son un par de jovencitos, Dios? ¿Por qué los estás tratando de esa manera? ¿Por qué les exiges tanto de esa forma? ¿Por qué eres tan riguroso en ese aspecto? Porque Dios sabe lo que hay detrás de la práctica. No solamente es una experiencia que se tiene y ya me olvido de ella, y tuve esa experiencia, la hago a un lado y la experiencia se quedó allá y yo sigo adelante como si nada. No, la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: ¿no habéis leído que el que los hizo desde un principio dijo, ya no serán más dos, sino serán una sola carne? El que se une a una mujer, dice, ya no son dos, sino una sola carne. Dice: uniré pues yo mis miembros a una ramera, uniré yo mis miembros a un hombre que no va a ser mi esposo, que no va a ser mi compañero de por vida. Entonces, si uno mis miembros a ese hombre, a esa mujer, quedo ligado, esa experiencia, voy a vivir con esa experiencia el resto de mi vida. Esa experiencia me va a dar problemas en mi corazón, en mi mente, el resto de mi vida. Voy a venir luchando y batallando con esa perversión el resto de mi vida. Voy a vivir en mi matrimonio, si me caso en un futuro después, comparando, batallando con las experiencias que tuve de mi pasado, porque quedaron ligadas a mi alma, a mi corazón. Y aunque Dios perdone el pecado, la carne no perdona la experiencia. Se queda marcada en el corazón, en la mente, una experiencia semejante. Por eso el Señor nos dice claramente, dice: haz morir todo esto, no lo practiques. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seamos felices. Ay, es que tu religión todo te lo prohíbe. Es que tu iglesia son exagerados, todo te lo prohíben, te quieren mirar amargado. Eres un jovencito, una jovencita que debe de vivir la vida, que debe de disfrutar la vida, y te quieren mirar ahí amargado. No, mi hermanito, Dios lo que nos dice que no lo hagamos no es porque nos quiere mirar amargados, es porque nos quiere prevenir, es porque nos quiere alertar, es porque quiere que no andemos batallando el resto de nuestra vida con cosas que nos van a afectar terriblemente. Si comprendemos, mis hermanos. Entonces, los cimientos que ponemos en la juventud, repito, se van a manifestar en el matrimonio. El joven que
que elige vivir una vida promiscua, una vida liberal, la jovencita que elige esa clase de vida, va a batallar mucho, mucho más que el que se guarda cuando llega al matrimonio. ¿Por qué? Repito, porque las experiencias que tuvo, su carne se vició. Y las pasiones desordenadas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas estas cosas se quedan marcadas en la práctica que las tenemos, se quedan marcadas y muchas veces nos convertimos en adictos a ellas, más fuerte que el adicto a la cocaína o a la heroína. En ocasiones la cocaína, la heroína, pues se mira, es un vicio terrible, obviamente. Pero en veces estas cosas no se miran como un problema, porque pareciera que no son un vicio, son un vicio más fuerte y más terrible de lo que te imaginas. Vuelvo a repetir, el joven, la jovencita que elige vivir su vida desordenadamente, promiscuamente, hablando de lo que es la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, es una persona que está ensayando para la infidelidad en su matrimonio. Está ensayando, es una práctica. No practiques hacer algo que te lamentarás. No practiques hacer algo que te causará destrucción, que te traerá desgracia, que te traerá muerte. No practiques algo que después no podrás controlar, que después dirás, es que yo no puedo controlar, yo no puedo, yo quisiera, pero no puedo controlar, y termines siempre arrebatado haciendo las cosas que no debes. Desde la juventud somos llamados a mantenernos guardándonos para el Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, aleluya. Si llevamos el yugo del Señor, nos unimos con Cristo desde nuestra juventud, vamos a ser bendecidos, vamos a batallar con menos cosas, vamos a vivir una vida más libre, más tranquila de depravaciones, de situaciones desagradables. ¿Sí me explico? Y entiendo que a lo mejor acá puede haber algunos jóvenes que digan, hermano, demasiado tarde para mí. Ya, ¿verdad? Yo ya viví, ya pasé, etcétera. Bueno, pues si ya pasó, y si ya pasaste eso, ¿qué podemos hacer? No podemos regresar el tiempo. Claro, humíllate delante de Dios, pídele perdón a Dios. Y claro, Dios perdona nuestros pecados. Pero es una realidad que va a tener luchas más fuertes aquel joven, aquella jovencita que vivió una vida desordenada, que un joven, una jovencita que vivió una vida ordenada buscando honrar a Dios. Por algo el Salmo 1:1 dice, bienaventurado es el varón, dice que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y medita de día y de noche en ella. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Será bendecido, dice, no así los malos, que perecerán y serán arrastrados como el tamo, no quedará ninguno de ellos. Entonces es bienaventurado el varón, la jovencita, la doncella, dice que no anduvo en consejo de malos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no ha andado en la maldad, que se ha guardado a lo más que ha podido. No es en vano. El mundo te va a decir, en vano te guardas, ¿para qué te cuidas? ¿Para qué te conservas? ¿Para qué es en vano? No es en vano. Un día primero estás honrando a Dios y vas a ser recompensada por Dios. Segundo, un día Dios va a traer un hombre a tu vida, jovencita, una jovencita, una doncella a tu vida, varón, y vas a valorar y vas a darle gracias a Dios por esa bendición que estás trayendo a esa unión, a ese matrimonio, y vas a poder caminar con mayor libertad para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. El tiempo se nos ha ido, vamos a tener que continuar en otra ocasión con esto. Aquí me detengo, en verdad. Recuerde, las decisiones y elecciones de nuestra juventud como solteros, en ocasiones como solteros pensamos, yo estoy soltero y tengo libertad, no estoy casado, así que el casado tiene que mantenerse fiel porque tiene una esposa, la casada tiene que mantenerse fiel porque tiene un esposo. Yo estoy soltero, yo estoy soltera y no tengo que mantenerme fiel a nadie porque no tengo a nadie.
Estoy soltero, puedo andar aquí y andar allá y hacer lo que quiera. Vuelvo a repetir, lo que haces en tu soltería es una práctica para lo que será tu matrimonio. Estás preparando el cimiento de tu vida. ¿Qué clase de cimiento quieres tener? Un cimiento deteriorado, que cualquier viento lo tira y lo sopla y caes y fallas porque lo practicaste demasiado en tu juventud, en tu soltería. O un cimiento sólido de integridad, o un cimiento sólido de guardarte para Dios. Si el joven se guarda en su soltería para Dios, ¿cómo no se va a guardar en su matrimonio? Para Dios y para su esposa, para Dios y para su esposo, con más razón. Pero lo primero es, guárdate para Dios, honra a Dios, sirve a Dios, invierte tu vida, tus fuerzas en Dios y Él te recompensará al 100 por 1. Bendito el nombre del Señor.